So many alarms, sometimes in the middle of the night when you're sleeping, sometimes. The major news from Jerusalem. What you are seeing now. Algo está ocurriendo en Jerusalén y ya no puede ser ignorado. ¿Señal? ¿O el inicio de algo mucho mayor? En los últimos días, múltiples eventos han comenzado a manifestarse al mismo tiempo. Objetos cayendo cerca de lugares sagrados, movimientos inusuales en el cielo, cambios repentinos en el clima y señales en el suelo que están desconcertando incluso a quienes conocen la ciudad. No es un solo evento, es una convergencia. Jerusalén siempre ha sido el centro de las profecías más importantes. Y lo que está pasando ahora está haciendo que muchos comiencen a ver estos acontecimientos de otra manera. En este estudio vas a descubrir qué está ocurriendo realmente, por qué estas señales están generando tanta inquietud y cómo todo esto encaja con lo que fue anunciado hace miles de años. Quédate hasta el final, porque lo que está pasando en Jerusalén podría marcar el inicio de algo que cambiará todo. En Jerusalén, los reportes indican que un fragmento de un proyectil interceptado cayó dentro de la ciudad, causando un daño físico limitado. Lo que hizo que la situación fuera más llamativa no fue la escala del incidente, fue la ubicación. Los restos cayeron aparentemente cerca de zonas religiosas importantes, entre ellas la mezquita de Al-Aqsa y el monte del templo. Estos no son simplemente hitos físicos, son lugares profundamente conectados a la fe, la historia y la identidad de millones de personas en todo el mundo. Las evaluaciones iniciales sugieren que no fue un impacto directo, sino el resultado de un sistema de intercepción aérea como el domo de hierro respondiendo a actividad en el aire. De manera aislada, el evento puede ser explicado, pero cuando algo ocurre cerca de ubicaciones que ya llevan un peso de significado tan profundo, inevitablemente atrae más atención que el evento en sí. Porque Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. Es un lugar donde la tensión global y la significación espiritual coexisten de manera permanente, y cuando incluso un incidente menor ocurre en semejante ubicación, naturalmente genera preguntas que van más allá de lo inmediato. En Lucas 21 se describe un tiempo de incertidumbre y angustia entre las naciones, donde los eventos se despliegan de maneras que atraen la atención de todo el mundo. Eso no define ningún momento individual, pero sí señala un patrón, épocas en que los eventos en ciertos lugares parecen llevar un peso que excede su tamaño o su impacto inmediato. Y mientras la atención se dirige a lo que ocurrió en el cielo, la siguiente pregunta desciende al corazón mismo de la ciudad, donde el acceso a sus lugares más sagrados está comenzando a transformarse. En Jerusalén, desarrollos recientes sugieren que el acceso a algunos de los sitios más venerados de la ciudad puede no desplegarse como de costumbre durante uno de los periodos más importantes del calendario. La Iglesia del Santo Sepulcro, que es el centro tradicional de la Semana Santa, se vio afectada por restricciones que podrían alterar la manera en que la gente se reúne y celebra tradiciones centenarias. Al mismo tiempo, también se han reportado limitaciones en el muro occidental y en áreas cercanas a la mezquita de Al-Aqsa, lo que sugiere que el impacto no está aislado en una sola comunidad, sino que toca a múltiples grupos dentro de la misma ciudad. Estos cambios están vinculados en gran medida a condiciones más amplias, preocupaciones de seguridad, gestión de multitudes y la necesidad de mantener la estabilidad durante periodos sensibles. De manera aislada pueden comprenderse, pero lo que distingue este momento no son solo las restricciones en sí, es el momento en que ocurren, porque la Semana Santa no es solo una fecha en un calendario. Es un momento profundamente ligado a la memoria, al ritual y a la presencia física en el lugar donde ocurrieron los eventos fundantes de la fe. Y cuando esa presencia se ve limitada, aunque sea temporalmente, cambia la manera en que las personas experimentan esa conexión. En Juan 4:21 a 24, se habla de un tiempo en que la adoración ya no estará limitada a un lugar específico, sino que existirá en espíritu y en verdad. Eso no elimina la importancia de los lugares sagrados, pero introduce una idea diferente, que la conexión no está limitada por el acceso físico. Entonces, cuando el acceso a ciertos lugares se vuelve restringido, surge una pregunta diferente.
¿Está la adoración definida por dónde está la gente o por algo que permanece incluso cuando el acceso cambia? Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete y comenta, es el tiempo, si crees que lo que está ocurriendo no es casualidad. Y cuando el acceso a los lugares sagrados comienza a sentirse limitado, la siguiente señal desplaza la mirada hacia arriba, donde algo inesperado comienza a reunirse. En Jerusalén, testigos han descrito grandes bandadas de aves oscuras que se mueven a través del cielo y formando patrones densos y cambiantes sobre partes de la ciudad. En principio, podría no parecer inusual. Las aves se reúnen, migran y se mueven en grupo, pero lo que destacó no fue solo su presencia, fue su comportamiento. Algunos describieron un breve momento de silencio inusual antes de que comenzara el movimiento, seguido de patrones de alas sincronizados que parecían casi coordinados. La bandada se movía como una sola entidad, compacta, controlada, cambiando de dirección juntos de maneras que atrajeron la atención de quienes los observaban desde abajo. Desde una perspectiva científica, esto puede explicarse. Los cambios en el entorno, los patrones climáticos o las rutas migratorias pueden influir en la manera en que las aves se mueven y se congregan. Son comportamientos conocidos bajo ciertas condiciones. De manera aislada, paz puede entenderse, pero cuando ocurre sobre un lugar que ya está bajo atención, en un momento en que otros eventos inusuales están siendo notados, lleva a la gente a verlo de manera diferente, no como prueba, sino como algo que se destaca. En Sofonías 1 hay descripciones del cielo y la tierra siendo afectados juntos, donde incluso los elementos naturales son parte de un momento más amplio de conciencia, no como señales aisladas, sino como parte de una atmósfera que se siente distinta. Entonces, cuando el cielo se llena de movimiento que parece sincronizado e inusual, invita a un tipo diferente de reflexión, no sobre qué son las aves, sino sobre por qué momentos como este capturan la atención de manera tan poderosa. En partes de Jerusalén se reportaron lluvias intensas y granizo repentino que afectaron áreas que típicamente son secas. El agua comenzó a fluir por calles estrechas y caminos antiguos, acumulándose en las secciones más bajas de la ciudad donde el drenaje es limitado. En algunos lugares también se notaron ligeros movimientos del suelo y erosión después de las lluvias. De manera individual, estos eventos pueden explicarse. Los patrones climáticos cambian. Las lluvias pueden intensificarse. El suelo puede saturarse, especialmente en áreas más antiguas con terreno en capas. Individualmente, nada de esto es imposible, pero lo que hace que la gente pause no es simplemente la lluvia en sí, es lo que la lluvia trae a la vista. Porque en una ciudad construida a lo largo de siglos, con caminos moldeados por la historia, cuando el agua comienza a fluir por esos mismos caminos otra vez, no solo sigue el terreno, lo revela. Traza lo que ya existe debajo de la superficie, rutas, estructuras y capas que normalmente permanecen invisibles. En el Salmo 93 se habla de aguas que se elevan no solo como fuerza, sino como algo que lleva presencia y movimiento, no solo destrucción, sino algo que revela la profundidad de lo que yace debajo. Cuando el agua comienza a moverse por lugares que normalmente están en reposo, plantea un pensamiento diferente, no sobre el peligro, sino sobre lo que se vuelve visible cuando todo lo demás es perturbado. En el área de la piscina de Siloé, ha habido reportes de tenues luces inusuales que aparecen en la superficie del agua. No destellos brillantes, no fuentes claras, sino reflejos sutiles y cambiantes, casi como un resplandor suave que aparece brevemente y luego se desvanece. En muchos casos, eso es probablemente lo que está ocurriendo. Efectos de reflexión de la luz, reacciones minerales, distorsiones de la superficie del agua. Pero lo que hace que esto se destaque no es solo la luz, es el momento en que aparece. Estas observaciones están siendo notadas junto con otros cambios, condiciones climáticas, movimientos del suelo y transformaciones a lo largo de toda la ciudad. Y cuando algo sutil aparece dentro de ese contexto, atrae más atención de la que normalmente recibiría. También ha habido reportes de sonidos de baja frecuencia o leves vibraciones durante la noche en áreas cercanas. Podrían estar relacionados con la infraestructura, sistemas subterráneos o actividad natural del suelo. Nuevamente, cada parte puede explicarse de manera individual, pero juntas comienzan a sentirse conectadas, no probadas, pero notadas.
En Lucas 21 hay referencias a señales en la naturaleza, no siempre claras o dramáticas, pero suficientes para hacer que la gente preste atención. Lo que se destaca no es la certeza de la señal, sino la respuesta que genera. Cuando la luz aparece de maneras inesperadas y los sonidos se escuchan sin una dirección clara, la pregunta ya no es solo sobre qué son. Se convierte en por qué momentos como este hacen que la gente se detenga y mire con más atención. En partes de Jerusalén ha habido reportes de pequeños hundimientos formándose, particularmente en áreas con piedra caliza bajo la superficie. Este tipo de suelo es conocido por disolverse lentamente a lo largo del tiempo, especialmente después de periodos de lluvias intensas o mayor flujo de agua. Al principio, los cambios son menores, pequeñas depresiones, ligera inestabilidad, desplazamientos apenas perceptibles en el suelo. Con el tiempo, estos cambios pueden desarrollarse más, a medida que se forman espacios subterráneos donde la roca se ha debilitado. Desde una perspectiva científica, esto no es inusual. Los procesos geológicos, como la erosión y la saturación del suelo, pueden conducir naturalmente a estas condiciones. De manera aislada puede explicarse, pero lo que llama la atención no es solo el proceso, es la frecuencia. Cuando los reportes comienzan a aparecer con mayor regularidad y cuando múltiples áreas muestran señales similares de cambio, la gente comienza a notar el patrón. En Zacarías 14 hay descripciones de la tierra misma siendo afectada durante momentos significativos, no como una ocurrencia aleatoria, no, sino como parte de un desplazamiento mayor que involucra tanto lo visible como lo invisible. Lo que se destaca es la idea de que el suelo no siempre es fijo. Puede responder, cambiar y moverse de maneras que la gente no espera. Entonces, cuando la tierra debajo de una ciudad comienza a mostrar cambios pequeños pero repetidos, lleva a un tipo diferente de pregunta. No solo qué está ocurriendo debajo de la superficie, sino con qué frecuencia la gente lo ignora hasta que se vuelve imposible ignorarlo. En las regiones que rodean a Jerusalén, la tensión geopolítica continúa atrayendo la atención global. Los desarrollos que involucran a los Estados Unidos, Israel e Irán están siendo monitoreados de cerca, con analistas notando cambios en el posicionamiento, la comunicación y el estado de preparación general. De manera individual, estas no son situaciones nuevas. La tensión en esta región ha existido durante años. Los movimientos estratégicos son a menudo parte de las condiciones en curso, y el interés global en estos desarrollos es esperado. Individualmente, nada aquí es inesperado, pero lo que se destaca es cuántas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Porque mientras los cambios ambientales, las observaciones inusuales y los eventos locales son notados dentro de la ciudad, también hay una capa más amplia de presión acumulándose a su alrededor. Y cuando los factores internos y externos comienzan a alinearse, cambia la manera en que la gente interpreta el momento, no como un solo evento, sino como una convergencia, un punto donde diferentes tipos de tensión, natural, social y geopolítica, existen simultáneamente. En Mateo 24, nos se habla de guerras y rumores de guerras no como un solo evento, sino como una atmósfera que la gente comienza a sentir con el tiempo. Lo que se destaca no es la certeza de ningún desarrollo en particular, sino la conciencia de que algo se está acumulando. Cuando cada uno de estos momentos es observado de manera individual, todavía pueden ser explicados. Un fragmento que cae en la ciudad puede vincularse a los sistemas de intercepción. El acceso restringido puede estar relacionado con decisiones de seguridad. Las aves que se congregan pueden seguir patrones naturales. Los cambios climáticos pueden venir de condiciones cambiantes. La luz, el sonido y el movimiento del suelo pueden tener causas científicas. Y las tensiones crecientes han sido parte de la región durante años. Individualmente, nada se siente imposible. Pero el significado comienza a transformarse cuando todas estas cosas aparecen al mismo tiempo, en el mismo lugar, bajo la misma sensación creciente de atención. Porque ya no se trata de un evento, se trata de convergencia. En Jerusalén, diferentes capas están cambiando a la vez. El cielo muestra movimiento que hace que la gente levante la vista. El suelo comienza a sentirse menos estable bajo sus pies. El agua revela patrones que normalmente están ocultos. Los espacios sagrados enfrentan limitaciones y la región más amplia lleva una presión creciente. Cada capa cuenta su propia historia, pero juntas crean algo diferente. Un momento que la gente no solo observa,
sino que comienza a sentir. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque cuando múltiples señales aparecen en diferentes partes de la vida, la naturaleza, la sociedad y el lugar, se vuelve más difícil verlos como completamente separados. La respuesta personal no debe ser el miedo, debe ser la conciencia. No todo necesita explicarse de inmediato. Pero cuando múltiples cambios comienzan a aparecer al mismo tiempo, se vuelve importante notarlos, desacelerar y observar con más cuidado, porque el significado no siempre se encuentra en un solo momento. Con frecuencia aparece a través de patrones. Cada evento que hemos visto puede comprenderse por sí solo. Hay explicaciones científicas, razones sociales y contexto histórico detrás de cada uno. Pero cuando comienzan a superponerse, recuerdan que no todo puede reducirse a una sola explicación. En Lucas 21:28 dice: Cuando estas cosas comiencen a ocurrir, levántense y alcen sus cabezas. Esa no es una reacción de miedo, es una respuesta de conciencia. Un cambio de postura donde en lugar de enfocarse solo en lo que está ocurriendo, la gente es invitada a mirar más allá. Uno de los ejemplos más claros de cómo responder a la incertidumbre se encuentra en el momento en que Jesús calmó la tormenta. Los discípulos estaban en el agua, rodeados por el viento y las olas que eran lo suficientemente fuertes como para sacudir su sentido de control. La situación no era imaginaria, era real. El peligro estaba presente. Y en ese momento el miedo se apoderó de ellos. Creían que podían no superarlo. Pero en Marcos 4:39 dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. La tormenta no se fue desvaneciendo poco a poco, se detuvo. Y ese momento cambia todo acerca de cómo se entiende la incertidumbre. La tormenta era real, pero no tenía la autoridad final. El miedo era real, pero no definió el resultado. Y esa misma idea aplica hoy. Los eventos pueden sentirse reales. Los patrones pueden sentirse difíciles de comprender, pero no determinan la dirección final. En el Salmo 46, uno dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso no describe una ayuda que aparece después de que todo esté resuelto. Describe una presencia que existe durante el mismo momento de la dificultad. Y eso importa porque si la ayuda está presente en medio de la incertidumbre, entonces la incertidumbre ya no es el centro de la historia. Dios lo es. Juntamente con esto, las Escrituras son claras en que el mundo experimentará momentos de dificultad. En Juan 16:33 dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta no es una advertencia destinada a crear miedo, es un recordatorio destinado a crear claridad. La aflicción existe, pero no es el fin, y esa distinción es importante cuando múltiples señales aparecen a la vez, porque sin ella todo puede sentirse abrumador, pero con ella todo se vuelve más fácil de comprender, no porque la situación cambie de inmediato, sino porque la perspectiva lo hace. En Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Eso no es simplemente consuelo, es instrucción. Muestra cómo responder, no ignorando lo que está ocurriendo, sino enfrentándolo de manera diferente, con conciencia, con estabilidad, con confianza. Y en ese espacio de confianza es donde la esperanza toma forma concreta. No como un concepto abstracto, sino como algo que la gente puede sostener, o algo que permanece firme, algo que no se mueve. En Hebreos 13:8 está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mientras todo lo demás cambia, los eventos, las condiciones y las expectativas, eso no. Y allí es donde se encuentra la estabilidad, no en el mundo, sino más allá de él. Y mientras la ciudad más santa del mundo atravesaba esta convergencia de señales, un nuevo evento de una magnitud sin precedentes llegó a sus puertas. Lo que comenzó como un incendio pequeño y contenido estalló rápidamente en un incendio forestal incontrolable que consumió más de 6,000 acres en apenas horas. Las laderas desaparecieron bajo paredes de fuego. El humo espeso asfixió el aire, oscureciendo las calles, las casas y el icónico horizonte de Jerusalén bajo un amenazante manto gris. Las llamas se detectaron por primera vez cerca del bosque de Eshtaol, en las afueras de la ciudad, y con fuertes vientos avivando las llamas,
el fuego se extendió en múltiples direcciones a la vez, amenazando comunidades enteras. Las autoridades actuaron con rapidez para evacuar a más de 10.000 residentes de más de 10 pueblos y aldeas. Los agentes de policía fueron de puerta en puerta, instando a la gente a marcharse de inmediato, mientras los autobuses y las ambulancias corrían para asistir a los ancianos y a quienes no tenían transporte. Uno de los impactos más severos fue en el transporte y la infraestructura. La autopista principal que conecta Jerusalén y Tel Aviv tuvo que ser cerrada. El humo redujo la visibilidad casi a cero, y las llamas se acercaron peligrosamente a la carretera. Más de 160 equipos de bomberos, asistidos por 12 aeronaves y helicópteros, trabajaron sin descanso en condiciones brutales para contener el incendio. Los respondedores de emergencia lucharon no solo contra las llamas, sino también contra el calor extremo y el agotamiento. Docenas de civiles fueron tratados por inhalación de humo, incluyendo bebés y mujeres embarazadas trasladadas de urgencia a los hospitales. El fuego devastó granjas y hábitats de vida silvestre. Los viñedos y los olivares quedaron reducidos a cenizas. La fauna huyó en masa. Las aves llenaron los cielos oscurecidos por el humo, mientras los ciervos y los animales más pequeños corrían por el terreno en llamas. La destrucción también golpeó duramente a los agricultores y comunidades rurales, dejando en ruinas campos, instalaciones de almacenamiento y sistemas de riego. La ayuda internacional no tardó en llegar, ya que aeronaves y tripulaciones de varias naciones se unieron a las fuerzas israelíes en los esfuerzos por proteger las áreas pobladas. A medida que los bomberos ganaban terreno, creció la especulación sobre el origen del incendio. Algunos culparon a factores naturales, mientras que otros sugirieron posible incendio intencional. Varios sospechosos fueron detenidos para ser interrogados. Para empeorar las cosas, los incendios coincidieron con los preparativos del Día de la Memoria y el Día de la Independencia de Israel, lo que llevó a la cancelación de eventos nacionales, incluida la ceremonia tradicional de encendido de antorchas en el monte Herzl. En las Escrituras, el fuego raramente es simplemente un fenómeno natural. Con frecuencia señala la llegada de algo monumental. A lo largo de la Biblia, el fuego actúa como mensajero, como símbolo de la presencia de Dios, su juicio, su poder y su voluntad divina. Un patrón claro emerge de las páginas de las Escrituras. Antes de la revelación hay fuego. Consideremos a Moisés. Antes de liderar a los israelitas fuera de Egipto o recibir los 10 mandamientos, primero encontró la zarza ardiente, una llama que ardía con fuerza sin consumir el arbusto. En ese fuego, Dios llamó a Moisés a una misión divina. En el monte Sinaí, cuando Dios dio su ley, la montaña misma tembló y se llenó de humo, envuelta en llamas. La vista llenó al pueblo de temor. Sin embargo, en ese fuego, Dios reveló su pacto. Consideremos a Elías en el monte Carmelo. Rodeado de falsos profetas, Elías oró y cayó fuego del cielo, no solo para encender el sacrificio, sino para declarar ante todo Israel que solo el Señor es Dios. Luego estuvo Pentecostés, donde la llegada del Espíritu Santo vino con fuego que descansó como lenguas de llama sobre los creyentes. Ese fuego marcó el nacimiento de la Iglesia y el comienzo del Espíritu de Dios, morando entre su pueblo. En las Escrituras, el fuego nunca es aleatorio. Sirve como purificación, revelación o juicio. Y cuando el fuego envuelve las colinas de Jerusalén, la ciudad elegida por Dios y central para su plan eterno, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué está intentando mostrarnos? Mientras el mundo seguía procesando las imágenes del incendio, otra señal de proporciones bíblicas descendió sobre la región. En el desierto del Negev y en otros lugares de Israel, una enorme bandada de langostas descendió del cielo, Novarás, oscureciendo el firmamento como una nube viva. Normalmente en reposo, estos insectos florecen bajo la combinación justa de lluvias posteriores a la sequía y un calor repentino. Los científicos entienden las condiciones, pero el espectáculo sigue siendo impresionante. Los agricultores describieron el fenómeno como algo que nunca habían visto. Una pared de cuerpos que bloqueaba el sol y dejaba tras de sí un silencio que se sentía más propio de un funeral que de una tarde normal. Los cultivos fueron devastados en horas. Secciones enteras de tierra que habían tardado meses en crecer fueron consumidas en lo que pareció un instante. Y la dirección del enjambre,
que se movía hacia las áreas más pobladas de manera coordinada, añadió una dimensión que resultaba difícil de explicar simplemente como un evento natural. Sumando a los desafíos, con el Éufrates y el Tigris, los dos grandes ríos que una vez fueron vitales para las civilizaciones antiguas, están retrocediendo. Su declive ahora amenaza la estabilidad regional, la agricultura y las economías de toda la región, incluida Israel. Tal como Jesús advirtió sobre guerras, desastres y dificultades que preceden a su regreso, estos desarrollos se sienten como un eco viviente de esa profecía. Israel en sí se siente como un vasto archivo viviente de la historia sagrada. Sus piedras, estructuras y paisajes hablan de milagros antiguos y encuentros divinos. Y cada año, en la víspera de la Pascua ortodoxa, algo extraordinario ocurre que desafía cualquier explicación natural. Desde el siglo IX, una llama inexplicable ha aparecido dentro de la tumba que se cree contiene el cuerpo de Jesucristo. Dentro de una cámara sellada, no sin antorchas, encendedores ni fósforos. Desciende un fuego que enciende las velas sin ayuda de manos humanas. La maravilla no se detiene ahí. La llama no quema. Los peregrinos pasan sus manos e incluso sus rostros por ella sin sufrir daño alguno. Las barbas y las mangas permanecen intactas. El tejido sostenido ante la llama se niega a encenderse. Los observadores van desde los fieles hasta los científicos, los escépticos y los espectadores de todas las creencias. El ritual que conduce al evento es riguroso. Las autoridades israelíes sellan el edículo, la pequeña capilla sobre la tumba, con cera. El patriarca ortodoxo es revisado exhaustivamente antes de entrar, sin llevar nada que pueda producir fuego. Luego la iglesia queda en total oscuridad. En la tensa quietud, y una llama de color azul blanquecino surge de repente de la tumba sellada. Los sacerdotes emergen llevando velas ya encendidas con el fuego celestial, y en un instante, la oscuridad cede ante una luz radiante. A medida que la llama se extiende de mano en mano entre la multitud, la atmósfera se vuelve electrizante. Gritos de Cristo ha resucitado resuenan en decenas de idiomas. El espectáculo se repite anualmente, sin cambios y sin explicación, desde hace más de 1200 años, en silencio y quietud. Mientras los incendios forestales desgarraban las colinas que rodean Jerusalén, consumiendo bosques y obligando a miles a huir, algo aún más inquietante comenzó a desplegarse. Un sonido extraño. No era el rugido de las llamas ni el aullido del viento, era algo más profundo. Explosiones similares a trompetas resonaron a través del cielo sofocado de humo. Al principio, muchos asumieron que eran sirenas lejanas o el colapso de estructuras cercanas, pero pronto quedó claro que estos sonidos no seguían ningún patrón conocido por el hombre. Eran diferentes a cualquier cosa que se hubiera escuchado antes. En las escrituras, el sonido de las trompetas nunca es aleatorio. Marca el movimiento del cielo. Las trompetas anuncian advertencias divinas, señalan juicios o proclaman la llegada de nuevas eras espirituales. En el monte Sinaí, la voz de Dios resonó junto con explosiones de trompetas. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas. En el libro de Apocalipsis, cada trompeta anuncia eventos que sacuden el mundo. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y choque fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Apocalipsis 8:7. ¿Podrían ser estos sonidos extraños que no eran naturales en absoluto? ¿Podrían ser advertencias divinas que irrumpen a través del caos de llamas y humo? Para quienes estudian la profecía desde una perspectiva de fe, la pregunta no es retórica. Si las trompetas suenan, entonces el rey se está preparando para regresar. Y la respuesta no es el pánico, es la preparación. Es el tipo de atención que las escrituras llaman a los creyentes a mantener siempre, no como reacción al miedo, sino como postura de vigilancia continua. En el corazón de las discusiones sobre el futuro de Jerusalén está una profecía que lleva siglos siendo debatida. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: "Este es el estatuto de la ley que el Señor ha prescrito. Manda a los hijos de Israel que traigan una vaca roja, perfecta, en la que no haya defecto y sobre la que no se haya puesto yugo". Números 19, 1-2.
Durante generaciones, los eruditos bíblicos han señalado que la aparición de una vaca roja perfecta sería una señal de que el tiempo de la reconstrucción del templo está cerca. Y en los años recientes ha habido reportes de que vacas que cumplían con las especificaciones de la profecía han sido identificadas en Israel, generando un debate intenso en las comunidades de fe sobre lo que esto podría significar. La cúpula de la roca se levanta desafiante en el monte del templo, donde una vez estuvo el Templo Santo. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, y desde entonces el muro occidental ha sido el lugar tradicional donde los judíos se congregan para orar. Durante casi 1900 años de exilio, el pueblo judío anheló regresar a Israel, reconstruir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes oran: que el Templo Santo sea reconstruido pronto. Y desde 1948, cuando la nación judía fue proféticamente renacida, los judíos han estado regresando a la tierra desde los 4 rincones de la tierra. Desde 1967 ha existido un movimiento en Israel para reconstruir el Templo Santo. El principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca. Lo que hace que el momento actual sea tan significativo es que varias organizaciones en Israel han estado trabajando activamente en la preparación para esa posibilidad, capacitando sacerdotes en los rituales del templo, fabricando los utensilios sagrados según las especificaciones bíblicas y restaurando el Sanedrín, el cuerpo judicial religioso que dejó de existir hace 2 milenios. La confluencia de todos estos preparativos, ocurriendo al mismo tiempo que los eventos extraordinarios que rodean a la ciudad, crea una sensación de que el tiempo se está comprimiendo, de que el reloj de la profecía está marcando más rápido. El mismo ritual de adoración que se detuvo en los días de Jesús está comenzando a girar nuevamente. Jerusalén está lista, sus piedras esperando, su gente observando. Y en algún lugar sobre esos muros antiguos, la promesa de Dios todavía flota en el aire. Y justo cuando parecía que los descubrimientos no podían volverse más extraordinarios, de las profundidades mismas de Jerusalén emergió algo que dejó a los investigadores sin palabras. Al restaurar túneles cerca del muro occidental, un equipo de investigadores atravesó una cámara sellada que no había sido tocada desde la época de Roma. Dentro había algo que nadie esperaba: un cofre de bronce plateado en oro, descansando junto a una estatua romana, y 4 frascos de cerámica blanca, cada uno perfectamente conservado en silencio. El aire dentro de la cámara era pesado, casi sagrado, como si la propia tierra hubiera estado guardando una historia demasiado poderosa para ser olvidada. Cuando se asentó el polvo, los eruditos se dieron cuenta de lo que estaban mirando: una reliquia que llevaba el sello de Poncio Pilato, el hombre que juzgó al Hijo de Dios. Cuando se abrió el cofre, reveló 3 barras de oro grabadas con una corona de espinas, una tablilla de piedra grabada en latín con las palabras Manus meae pluae, o me lavé las manos, y un fragmento de lino quemado empapado en mirra e incienso funerario. La cámara, los artefactos y las palabras talladas en piedra apuntaban todos a una verdad inquietante: el recuerdo de un hombre que se enfrentó a la verdad divina y se alejó de ella. Mateo 27:24 registra el momento en que Pilato se lavó las manos, alegando inocencia en la muerte de Cristo. Sin embargo, aquí, siglos después, la tierra pareció responder a ese acto, preservando sus palabras como advertencia de que nadie puede lavar el peso de la verdad. El oro habló de poder, la piedra de conciencia y el lino de mortalidad. Juntos formaron un mensaje más profundo que la arqueología: que todo reino construido sobre el orgullo enfrentará algún día el juicio que negó. Jerusalén ha visto levantarse y caer imperios, pero este hallazgo se siente diferente. Es como si la ciudad misma estuviera recordando, revelando no solo su pasado, sino su propósito. El suelo que una vez soportó la cruz ahora produce recuerdos del momento en que la humanidad eligió entre el miedo y la fe. A medida que la ciudad cava más profundo, toca el borde de la eternidad, donde la historia, el remordimiento y la redención se encuentran bajo el mismo cielo. Durante siglos, el Monte de los Olivos ha permanecido en silencio al este de Jerusalén, mirando hacia el monte del templo y el valle debajo. Es una montaña empapada de memoria, donde el rey David lloró, donde el profeta Ezequiel vio la gloria de Dios partir,
y donde el mismo Jesús oró, fue traicionado y ascendió al cielo. Las Escrituras nos dicen que un día sus pies volverán a pararse allí y que la montaña se dividirá en dos. Durante generaciones, eso fue visto como profecía. Ahora está comenzando a convertirse en hecho visible. Una reciente encuesta geológica realizada en 2025 reveló una grieta de este a oeste que se extiende por el Monte de los Olivos, corriendo directamente a lo largo de la línea de falla que los científicos dicen que podría algún día dividir la colina. La misma dirección descrita en Zacarías 14:4. Sus pies se asentarán en ese día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén por el oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Las fotografías muestran profundas fisuras que atraviesan senderos antiguos, e incluso la zona de las 150.000 tumbas que cubren sus laderas. En algunos lugares, las grietas son lo suficientemente anchas como para que la luz penetre el suelo de abajo, o es como si la tierra misma se estuviera preparando para algo divino. Para los geólogos, es movimiento tectónico. Para los creyentes, es la creación que hace eco de las promesas de Dios. La Biblia declara en Romanos 8:22 que toda la creación gime y sufre dolores de parto junto con nosotros, y ahora el suelo debajo de la montaña más santa parece gemir de anticipación. ¿Podría ser coincidencia que la misma colina donde Jesús ascendió esté ahora abriéndose en la misma dirección que los profetas describieron para su regreso? Cada roca en el Monte de los Olivos lleva el peso de la profecía. Frente a esta montaña está la Puerta Dorada, sellada durante siglos. Las tradiciones judías y cristianas coinciden en que esta es la puerta por la que el Mesías entrará. Enfrenta directamente hacia el Monte de los Olivos, así como si esperara que la montaña se abra. Dos profecías antiguas, dos sitios sagrados y una alineación divina. La tierra y el cielo parecen estar conteniendo la respiración. Las grietas, ahora visibles, no son una curiosidad geológica, son un mensaje tallado en la tierra. Cada fractura susurra la misma verdad, que la palabra de Dios no puede ser enterrada y que su plan no puede ser retrasado. Y para aquellos que seguían mirando, el cielo sobre Jerusalén estaba a punto de hablar de una manera aún más impactante. Al amanecer, cuando las calles de Jerusalén todavía estaban envueltas en silencio, ocurrió un evento que dejó a los testigos sin aliento. A exactamente las 6:47 de la mañana, una columna de luz blanca apareció sobre la cúpula de la roca, disparándose directamente desde el cielo, como si el cielo mismo hubiera abierto una puerta estrecha. El haz no parpadeó, no se desvaneció. Brilló de manera constante, puro, silencioso e inmóvil durante más de 7 minutos. Las cámaras desde las azoteas cercanas capturaron el momento, la luz reflejándose en la cúpula dorada, bañando las paredes de la ciudad antigua, convirtiendo la piedra en vidrio y la sombra en plata. No había nubes esa mañana, no había láseres ni aviones, ni ninguna explicación natural. El Servicio Meteorológico de Israel confirmó que no hubo alteraciones atmosféricas, ni rayos ni ionización registrada. Para los científicos, fue una anomalía lumínica. Para los fieles, fue algo mucho mayor. Una señal de que la gloria Shekinah, la presencia visible de Dios descrita en Éxodo 40, 34 a 35, Aisha había regresado a la montaña donde su nombre una vez moró. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Los que la vieron describieron una quietud que cayó sobre la ciudad. El ruido del tráfico se desvaneció, incluso el viento pareció detenerse. En ese momento, Jerusalén, una ciudad a menudo dividida por el sonido y el conflicto, se quedó en silencio como si estuviera escuchando. Los peregrinos en el muro occidental cayeron de rodillas, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos susurraron la bendición antigua, otros simplemente se quedaron inmóviles, incapaces de hablar, atrapados entre el asombro y el temor. Los expertos llegaron después con instrumentos y cámaras, pero la luz había desaparecido. Lo que quedaba era un tenue residuo luminiscente en las piedras superiores del muro, o un brillo suave casi como aceite o rocío que se fue desvaneciendo al atardecer. Las muestras tomadas no mostraron ninguna causa química conocida. Era como si la luz misma hubiera dejado su huella dactilar. Isaías escribió: «Levántate, resplandece,
porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 61. Ahora esas palabras parecían cobrar vida, ya no como metáfora, sino como manifestación. Algunos lo descartaron como coincidencia, otros lo llamaron sincronía divina, pero para quienes estuvieron en ese resplandor radiante no había duda. Sintieron calor sin calor, vieron brillantez sin ceguera y supieron que estaban parados en algo sagrado. Y mientras el mundo todavía procesaba la visión de esa columna de luz, los investigadores que trabajaban debajo del monte del templo estaban a punto de revelar algo que había permanecido oculto durante 3 milenios. Durante un estudio reciente utilizando radar de penetración de suelo, impulsado por inteligencia artificial, los arqueólogos detectaron un patrón profundo debajo del monte del templo, una formación demasiado precisa para ser natural. La señal mostraba cámaras arqueadas, corredores de piedra trabajada y, en el centro, una sala sellada. Cuando se bajaron pequeñas cámaras a través de una estrecha fisura, las imágenes que aparecieron en pantalla dejaron a todo el equipo en silencio. Dentro de la cámara estaban filas de lámparas de aceite, su arcilla ennegrecida por el tiempo, pero perfectamente conservadas. A su lado había cuencos de ceniza, restos de antiguos sacrificios olvidados por los hombres. No, pero no por el cielo. En la pared del fondo, tenue pero inconfundible, una sola palabra fue tallada en hebreo palestino, con una claridad que había sobrevivido siglos bajo tierra: Shekinah, la presencia de Dios. La datación por carbono de la ceniza y los fragmentos de cerámica confirmó una antigüedad del siglo X a.C., la era del rey Salomón, el mismo momento en que el primer templo se erguía en su gloria. Las imágenes adicionales alinearon la cámara con precisión con las coordenadas registradas en textos antiguos que describían el lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo donde una vez descansó el Arca del Pacto. Cuando la noticia llegó a la Autoridad de Antigüedades de Israel, eruditos de todo el mundo convergieron en Jerusalén. Uno la llamó el descubrimiento arqueológico más importante desde los manuscritos del Mar Muerto. Otro simplemente susurró: estamos parados sobre el lugar donde el cielo una vez tocó la tierra. La cámara misma parece no haber sido tocada por manos humanas durante siglos. Incluso el aire interior contenía trazas de compuestos de incienso que alguna vez se usaron en la adoración del templo. Una mezcla de incienso, canela y bálsamo. Algunas de las lámparas todavía tenían residuos endurecidos de aceite de oliva, lo que sugiere que habían ardido hasta el mismo momento en que el templo cayó. Es como si los sacerdotes, al darse cuenta de lo que se avecinaba, hubieran sellado el lugar deprisa, dejando atrás su último acto de adoración mientras el fuego de la conquista barría la ciudad. Para los creyentes, el mensaje es inconfundible: Dios nunca abandonó Jerusalén. Su presencia, aunque invisible, ha permanecido oculta en sus piedras y cenizas, esperando el tiempo señalado para ser revelada. Los cielos sobre Jerusalén siempre han llevado misterio, pero en los últimos meses se han convertido en un lienzo de señales demasiado vívidas para ignorar. Comenzó con 2 lunas de sangre que aparecieron en el mismo año, ambas visibles directamente sobre el monte del templo. Cada noche, miles se congregaron en la ciudad antigua, con sus ojos levantados hacia los cielos mientras la luna se tornaba carmesí, bañando la cúpula dorada en un resplandor rojo inquietante. Las cámaras capturaron el reflejo que se extendía por las paredes de Jerusalén, como si la ciudad misma pulsara con luz. Los astrónomos lo llamaron una rara alineación lunar. Los fieles, sin embargo, se volvieron hacia las palabras del profeta Joel. La luna se convertirá en sangre antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Joel 2:31. Semanas después, mientras el alba rompía sobre el valle de Cedrón, un sonido sobrenatural, similar a una trompeta, rodó por los cielos sobre Jerusalén. No era el llamado del shofar ni el eco del viento entre las colinas. Y luego, en un instante, la tierra se movió con una fuerza súbita y decisiva, una sacudida inequívoca que tomó a todos por sorpresa. Lo que siguió confirmó que esto no era una perturbación menor o aislada. Los reportes se extendieron rápidamente. La sacudida se había sentido mucho más allá de Jerusalén. En Chipre, Líbano y Siria, la gente describió el mismo movimiento breve pero poderoso. Los edificios oscilaron,
Los objetos se desplazaron. El suelo reaccionó a través de fronteras en cuestión de momentos. No fue el estrés local liberado bajo un vecindario o falla. Fue un evento sísmico regional lo suficientemente amplio como para sentirse en múltiples naciones en instantes. Igualmente inquietante fue la manera en que se comportó el movimiento. El terremoto comenzó abruptamente y terminó igual de repentinamente. No hubo un largo rodar, ningún debilitamiento gradual, ninguna secuencia extendida de réplicas que se irradiaran hacia afuera. Golpeó, se mantuvo por segundos y luego se detuvo. La tierra no siguió hablando. Cayó en silencio. Ese silencio importó. La gente se quedó helada donde estaba, sin saber si el peligro había pasado o si se acercaba otro movimiento. Algunos se prepararon instintivamente, esperando un segundo impacto que nunca llegó. La ausencia de réplicas lo hizo más difícil de procesar, no más fácil. No hubo un final claro, no hubo un retorno gradual a la normalidad, solo una interrupción súbita y una parada igual de súbita. A diferencia de los terremotos importantes que dejan a su paso una devastación obvia, este momento dejó incertidumbre. El miedo no vino de cuánto duró, sino de cuán inesperadamente llegó. Para muchos, el peso emocional del terremoto superó su impacto físico. El momento era imposible de ignorar. El cielo ya había cambiado, el aire ya se había espesado, el movimiento ya se había desacelerado. Y luego, sin transición, los cimientos debajo de Jerusalén también se movieron. La secuencia se sentía deliberada, en capas y estrechamente conectada. A medida que los servicios de emergencia revisaban los daños y los científicos repasaban los primeros datos, la atención se desplazó rápidamente de la fuerza del terremoto hacia dónde habían aparecido sus efectos. El patrón que emergió no era lo que muchos esperaban. El daño se concentró abrumadoramente en los distritos más antiguos de Jerusalén, áreas construidas con piedra colocada a mano, cimientos estrechos y estructuras que han resistido durante siglos. Las grietas trazaron su camino por los muros antiguos. Secciones de piedra se desplazaron. En algunos lugares, bloques que habían soportado generaciones de clima y conflicto se movieron juntos como si respondieran a una sola fuerza unificada debajo. Lo que se destacó no fue la severidad de la destrucción, sino su consistencia. Los cimientos históricos reaccionaron casi simultáneamente. Las calles separadas por siglos de historia de construcción mostraron señales similares de estrés, mientras que las zonas vecinas no lo hicieron. No fue una extensión gradual del daño que se desvanecía hacia afuera desde un epicentro. En cambio, parecía concentrarse a lo largo de un camino estrecho, enfocado en lugar de expansivo. Los ingenieros se apresuraron a ofrecer explicaciones basadas en la física, diferencias en los materiales de construcción, la profundidad de los cimientos y la composición del suelo. La mampostería a la antigua, explicaron, se comporta de manera rígida bajo el estrés. Las estructuras modernas están diseñadas para flexionarse. Sin embargo, incluso cuando estas explicaciones circulaban, no abordaban del todo lo que la gente en el terreno estaba observando. Los residentes que caminaban por las calles afectadas notaron algo más. El daño no se irradiaba uniformemente hacia afuera. No se debilitaba gradualmente con la distancia. Seguía una línea. Casas a metros de distancia contaban historias diferentes. Una agrietada, la otra intacta. El límite entre las áreas afectadas y las no afectadas se sentía nítidamente definido, no difuminado. Esto no era como muchos esperaban que se comportara un terremoto. Comenzaron a circular conversaciones silenciosas que repetían la misma palabra. Selectivo. No selectivo en intención, pero selectivo en resultado. La Tierra parecía distinguir entre eras, respondiendo de manera diferente a lo que era antiguo y a lo que era nuevo. Para algunos, este contraste llevaba un peso simbólico. Los lugares antiguos asociados con la memoria, la tradición y la adoración llevaban las marcas del movimiento, mientras que las incorporaciones modernas permanecían quietas, observando desde los márgenes. Las escrituras durante mucho tiempo han usado el lenguaje de la sacudida no solo para describir eventos físicos, sino para revelar lo que subyace. En el Salmo 18:7 está escrito: «Tembló la tierra y se estremeció, y se movieron los cimientos de los montes, porque se indignó él». El versículo habla menos sobre la destrucción y más sobre la exposición,
sobre los cimientos que son probados en lugar de borrados. Y entonces, en el valle de Cedrón, lugar desde hace mucho tiempo cargado con el peso de la memoria, donde los reyes fueron enterrados, donde pasaron las procesiones y donde los profetas hablaron, el suelo abrió su boca y reveló lo que había estado guardando. Después de que la tierra se desplazó, una pequeña abertura de cueva apareció a lo largo de una ladera rocosa, expuesta no por una excavación planificada, sino por un movimiento sutil que aflojó lo que había estado sellado durante generaciones. Dentro, la escena ralentizó cada paso de manera inmediata. Recostado contra la pared de la cueva había un cuerpo humano posicionado en una postura cerrada. Las rodillas estaban dobladas hacia adentro, el torso doblado y los brazos sostenidos cerca, formando una postura que se sentía intencional en lugar de accidental. No había signos de colapso ni dispersión. La postura sugería quietud, no desorden. El cuerpo estaba atado con cuerdas, sus fibras oscurecidas y rígidas con la edad. No eran materiales modernos. Los depósitos minerales se habían asentado en las hebras, endureciéndolas y fijando la forma en su lugar. La impresión era no de violencia en movimiento, sino de algo concluido, sellado, conservado y dejado intacto. Lo más llamativo era el rostro cubierto. Las manos estaban levantadas, ocultándolo por completo, como si se escondiera de la vista. Algunos observadores describieron la posición como defensiva, otros la leyeron como un acto de ocultación o reverencia. Ninguna explicación encajaba perfectamente. La postura resistía la certeza y exigía atención. Cerca, fragmentos de cerámica yacían incrustados en el polvo, sus superficies desgastadas pero reconocibles como artesanía antigua. Un broche de bronce, corroído pero intacto, sugería una construcción cuidadosa y uso personal. Estos elementos anclaron el descubrimiento en el tiempo sin explicar su propósito. Luego llegó el detalle que reencuadró todo. A medida que la piedra cerca del cuerpo fue despejada, surgió una inscripción antigua, breve, deliberada e imposible de ignorar. Una sola palabra fue tallada en la roca con una claridad que había sobrevivido siglos bajo tierra: juzgado. No había nombre, no había fecha, no había explicación, solo una sola palabra colocada donde no podría pasarse por alto una vez revelada. Los eruditos debatieron de inmediato su significado. Algunos lo interpretaron como una declaración de condena, otros como un marcador de miedo, remordimiento o un intento de esconderse de la responsabilidad. La palabra no explicaba el cuerpo, lo enmarcaba. El monte del templo es uno de los lugares más cargados simbólica y espiritualmente del mundo. Durante siglos ha permanecido en gran parte sin excavar, no por falta de interés, sino por lo que representa. Esta elevada meseta es considerada sagrada por el judaísmo, el islam y el cristianismo. Cada tradición ancla sus memorias y esperanzas más profundas en el mismo suelo. Como resultado, la superficie del monte se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo antiguo donde la arqueología moderna debe detenerse en el umbral. La ley religiosa, los acuerdos políticos y la presión internacional convergen aquí. Cualquier intento de cavar incluso unos pocos centímetros corre el riesgo de desencadenar disturbios mucho más allá de Jerusalén. La excavación no es simplemente un acto científico en este espacio, es un evento geopolítico. Por esa razón, el monte ha permanecido sellado, sus capas preservadas no por intención, sino por necesidad. Lo que yace debajo ha sido dejado intacto durante siglos, protegido por la sensibilidad más que por la piedra. Sin embargo, debajo de esta superficie sellada yace la historia, comprimida por el tiempo. Los imperios se levantaron y cayeron sobre ella. Las estructuras fueron construidas, destruidas y reconstruidas. Pero las capas más profundas, las que están más cerca de los periodos más tempranos de adoración, permanecen en gran medida sin perturbación. El suelo no solo contiene rocas y tierra, contiene memoria, contiene intención, contiene las huellas físicas de la fe expresada a través del espacio, la estructura y el ritual. Para muchos eruditos, el monte del templo representa una paradoja. Es el sitio sagrado más escrito del mundo y el menos explorado arqueológicamente. Los textos describen cámaras, patios, cimientos y santuarios interiores con una especificidad sorprendente. Sin embargo, la verificación física de estas descripciones sigue siendo incompleta. Esta brecha entre el texto y el terreno
ha alimentado el debate durante generaciones, no porque falte evidencia, sino porque el acceso está restringido. La idea de que lo que está oculto permanece sellado deliberadamente ha adquirido un significado adicional a lo largo del tiempo. El concepto de sellado en este contexto no implica solo secreto, sugiere preservación. Lo que no ha sido perturbado no ha sido borrado. A diferencia de muchos sitios antiguos que fueron saqueados, reutilizados o desmantelados, las capas más profundas del monte del templo han sido dejadas intactas, esperando en lugar de desvanecerse. Las escrituras hablan con frecuencia de cosas ocultas no como perdidas, sino como reservadas. Una línea tranquilamente hace eco de esta tensión entre ocultamiento y revelación, porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de conocerse. Lucas 8:17. El versículo no habla de fuerza ni de intrusión, sino de tiempo, de momentos en que lo que ha sido retenido se le permite surgir. A pesar de que el monte mismo permanece sellado, la historia ha encontrado otros caminos para emerger. El suelo removido sin supervisión, los descubrimientos hechos más allá del perímetro y los hallazgos descubiertos en los valles circundantes han ofrecido vislumbres indirectos de lo que yace debajo. Estos fragmentos actúan como reflejos más que como vistas directas, insinuando estructuras y sistemas todavía protegidos bajo capas que todavía no pueden alcanzarse. A finales de los años 90, se realizaron trabajos de construcción y reparación no autorizados en partes del monte del templo. Durante esta actividad, miles de toneladas de suelo fueron removidas rápidamente y sin supervisión. Camiones llenos de tierra, material que había descansado bajo uno de los lugares más sagrados de la tierra, fueron transportados y arrojados al Valle de Cedrón. No hubo documentación, no hubo catalogación y no hubo supervisión arqueológica. Siglos de historia en capas fueron desplazados en cuestión de días. Para la mayoría de los observadores, el suelo parecía sin valor una vez removido, pero para los arqueólogos familiarizados con el pasado de Jerusalén, la situación representó algo raro e irreversible. El suelo en sí no era desechos, era contexto, capas comprimidas de actividad humana que abarcaban miles de años. Una vez perturbado, en ese contexto generalmente se pierde para siempre. Sin embargo, en este caso, no había sido dispersado ni destruido. Había sido reunido en un solo lugar. Y eso dio lugar a uno de los proyectos de rescate arqueológico más extraordinarios de los tiempos modernos, que permitió a los investigadores cribar el material granulado en busca de objetos que contuvieran evidencia del pasado del monte, fragmentos que de otro modo habrían sido inaccesibles. El monte del templo entonces existe en un estado de suspensión. No está completamente revelado ni olvidado. Su superficie parece quieta incluso mientras las preguntas se acumulan debajo. El suelo guarda más que piedras. Guarda una convergencia de fe, memoria y expectativa. Y mientras permanece sellado, la tierra circundante continúa hablando, sugiriendo que la historia no requiere una pala para ser escuchada. Toda esta convergencia de señales sobre y debajo de Jerusalén plantea la misma pregunta que ha resonado a través de las generaciones que observaron los grandes momentos de la historia sagrada. ¿Estamos prestando atención? No con los ojos del miedo o la desesperación, sino con los ojos de quienes comprenden que los grandes momentos exigen una presencia a su altura. El fuego en las colinas, el temblor en el suelo, la luz en el cielo, las cámaras selladas bajo el monte, las grietas en el monte de los olivos. Todos estos elementos apuntan en la misma dirección que los textos proféticos han señalado durante milenios. Jerusalén no es simplemente una ciudad con problemas. Es el epicentro de la narrativa sagrada de la humanidad. Es el lugar donde el cielo y la tierra se han encontrado repetidamente y donde, según las escrituras de las tres grandes religiones abrámicas, el capítulo final de esa narrativa se desplegará. Lo que está ocurriendo allí, ahora, la velocidad de los cambios, la simultaneidad de los eventos, la profundidad de los descubrimientos, todo ello sugiere que ese capítulo podría estar más cerca de su inicio de lo que nadie se atrevía a imaginar hace una sola generación. La respuesta correcta a todo esto no es el pánico ni el rechazo, es la conciencia despierta, la disposición a mirar, la humildad de reconocer que algunos momentos son más grandes que nuestra capacidad de explicarlos completamente.
Jerusalén ha estado en el corazón de la historia sagrada desde el principio, y si los eventos de hoy son lo que muchos creen que son, entonces la ciudad más antigua del mundo está a punto de convertirse, una vez más, en el centro del momento más importante que la humanidad haya conocido. Para comprender el peso completo de lo que está ocurriendo en Jerusalén, es necesario hacer un paso atrás y considerar la ciudad en su dimensión histórica más amplia. Pocas ciudades en la historia humana han concentrado tantas capas de significado en un espacio tan pequeño. Jerusalén ocupa apenas unos pocos kilómetros cuadrados en la cresta de una colina en el desierto de Judea, y sin embargo ha sido el foco de las aspiraciones, los conflictos y las esperanzas de miles de millones de personas a lo largo de más de 3000 años de historia registrada. El rey David la convirtió en la capital de su reino en el siglo X a.C. Su hijo Salomón construyó en ella el primer templo, el más sagrado de toda la tradición judía. Los babilonios la destruyeron en el año 586 a.C., llevando al pueblo a un exilio que marcaría para siempre la psicología y la teología judías. Los persas permitieron su reconstrucción. Los griegos la helenizaron, los macabeos la recuperaron, los romanos la arrasaron de nuevo en el año 70 después de Cristo, una destrucción que Jesús había predicho con una precisión que dejó a sus discípulos sin aliento. Los cruzados la conquistaron y la perdieron. Los otomanos la gobernaron durante siglos. Y en 1948, en lo que muchos consideraron el cumplimiento de una de las profecías más extraordinarias de la historia, el Estado de Israel fue declarado y la ciudad comenzó su camino hacia la reunificación. Cada uno de estos momentos ha dejado sus marcas en el suelo, las paredes y el espíritu de la ciudad. Y en cada uno de ellos, las escrituras proféticas estuvieron presentes como un telón de fondo interpretativo que daba sentido a lo que de otra manera habría parecido un caos político ordinario. Los profetas hebreos habían predicho el exilio, habían predicho la restauración, habían predicho la destrucción romana y habían predicho el regreso al exilio. Y habían predicho, con una especificidad que resulta asombrosa a la luz de los eventos actuales, lo que ocurriría en los últimos días de la historia tal como la humanidad la conoce. Esa cadena de cumplimientos proféticos es lo que da a los eventos actuales su dimensión particular. No es simplemente que cosas inusuales estén ocurriendo en Jerusalén. Es que las cosas inusuales que están ocurriendo se parecen llamativamente a las descripciones que aparecen en textos escritos hace milenios. La grieta en el Monte de los Olivos, la restauración del Sanedrín, la preparación de los utensilios del templo, la aparición de vacas rojas que cumplen los requisitos de Números 19, los terremotos que afectan selectivamente las estructuras antiguas, la luz que aparece sobre el domo de la roca. Ninguno de estos elementos, tomado individualmente, constituye una prueba de nada, pero su convergencia en el mismo periodo de tiempo, en el mismo lugar, forma un patrón que los estudiosos de la profecía llevan décadas esperando, y lo que resulta más notable es que este patrón no está siendo reconocido únicamente por los creyentes. Hay analistas seculares, periodistas e investigadores que están prestando atención a los eventos en Jerusalén con una seriedad que va más allá de la cobertura habitual de los conflictos del Medio Oriente. Hoy algo en la concentración y la velocidad de los cambios que están ocurriendo en la ciudad ha captado la atención de personas que normalmente no enmarcan los eventos en términos proféticos. Y esa atención ampliada es en sí misma un indicador de que algo fuera de lo ordinario está ocurriendo. La ciudad también está cambiando de maneras que son más difíciles de cuantificar pero igualmente reales. El ambiente emocional y espiritual de Jerusalén, que siempre ha sido único, se ha intensificado notablemente. Los que visitan la ciudad por primera vez en años hablan de una cualidad diferente en el aire, una sensación de que algo está a punto de ocurrir, de que el mundo está aguardando algo que todavía no puede ver completamente, pero que puede sentir acercarse. Los peregrinos regresan a sus países de origen con esa sensación grabada en ellos. Los residentes locales, judíos, árabes, armenios, griegos, todos con sus propias tradiciones y sus propias lecturas de los eventos, comparten, no obstante, una percepción común de que Jerusalén está en un momento de transición. Esa percepción compartida a través de las diferencias religiosas y culturales es significativa. No es un consenso sobre lo que está ocurriendo ni sobre lo que significa.
Las interpretaciones varían radicalmente, pero hay un consenso de que algo importante está ocurriendo, de que el momento presente en Jerusalén es diferente de los momentos que lo precedieron de una manera que no puede ser reducida a la política ordinaria o al cambio climático ordinario. Y ese consenso, incluso sin un contenido específico acordado, me es en sí mismo una señal de que los eventos de la ciudad merecen el tipo de atención profunda y sostenida que normalmente reservamos para los momentos que reconocemos, a posteriori, como puntos de inflexión históricos. El fuego en las colinas puede interpretarse como un recordatorio de la presencia purificadora de Dios, como en la zarza ardiente o en el Carmelo. El temblor en el suelo puede leerse como el tipo de sacudida que las escrituras asocian con los momentos en que la presencia divina hace su aparición de maneras que el mundo físico no puede ignorar. La luz sobre el domo puede ser un destello momentáneo de la gloria que una vez llenó el templo de Salomón y que las escrituras prometen que regresará. Las grietas en el Monte de los Olivos pueden ser el primer movimiento imperceptible de lo que Zacarías prometió como el mayor evento geológico de la historia. Y la inscripción sellada bajo la tierra, que dice simplemente Shekinah, puede ser el testimonio de piedra de que la presencia de Dios nunca se fue, que solo esperó el tiempo señalado para ser nuevamente vista. Si todas estas interpretaciones son correctas, entonces Jerusalén en este momento es exactamente lo que las escrituras dijeron que sería en la víspera del regreso de Cristo. Una ciudad donde el cielo y la tierra se están preparando para encontrarse de nuevo, donde las señales del mundo invisible están comenzando a filtrarse hacia el visible, donde el peso del tiempo se está comprimiendo hacia un punto de resolución que tendrá consecuencias para toda la humanidad. Y si solo algunas de estas interpretaciones son correctas, el momento sigue siendo extraordinario, porque incluso una fracción de lo que está ocurriendo en Jerusalén, sin el marco profético completo, sigue siendo históricamente sin precedentes. La grieta en el Monte de los Olivos es geológicamente significativa. Los incendios forestales de la magnitud descrita son una crisis ambiental real, con consecuencias reales para las personas reales. Los descubrimientos arqueológicos bajo la ciudad son genuinamente extraordinarios, y las tensiones geopolíticas que rodean a la ciudad son tan reales y urgentes como en cualquier otro momento de las últimas décadas. La combinación de todo esto, en este lugar específico y en este periodo de tiempo específico, es lo que hace que el momento actual sea tan digno de atención cuidadosa y reflexiva. Noxen, Jerusalén está hablando. Está hablando a través de sus piedras y su suelo, a través de su cielo y su fuego, a través de sus grietas y sus revelaciones subterráneas. Y la pregunta para cada uno de nosotros que tiene oídos para escuchar es simplemente esta. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos dispuestos a dejar que lo que está ocurriendo en la ciudad más proféticamente cargada de la historia humana hable a nuestra comprensión, a nuestra fe y a nuestra manera de vivir en este momento extraordinario de la historia? Porque si los profetas de Israel estaban en lo correcto y la acumulación de evidencias sugiere poderosamente que lo estaban en todo lo que ha sido verificable hasta ahora, entonces Jerusalén en este momento no es solo una ciudad con problemas o una crisis regional que los diplomáticos necesitan gestionar. Es la señal más grande del mundo, el indicador más claro de que la historia sagrada está llegando a su clímax. Y ante una señal de esa magnitud, la única respuesta adecuada es la atención total, la preparación sincera y la apertura a la posibilidad de que lo que estamos viendo sea exactamente lo que parece ser. El inicio del capítulo final de la historia que Dios ha estado escribiendo desde el principio. Hay un aspecto de la situación en Jerusalén que merece una exploración más profunda: la manera en que los distintos grupos religiosos que cohabitan en la ciudad están respondiendo a lo que está ocurriendo. Porque Jerusalén no es una ciudad de una sola fe, es una ciudad donde el judaísmo, el islam y el cristianismo se superponen, a veces en tensión y a veces en una proximidad que resulta sorprendentemente productiva. Para la comunidad judía, los eventos actuales se leen principalmente a través del prisma de la profecía mesiánica. La restauración del Sanedrín, la preparación de los utensilios del templo, la identificación de las vacas rojas, la grieta en el Monte de los Olivos. Todos estos elementos apuntan, en el marco de la tradición rabínica, hacia el periodo que los textos hebreos llaman Ikvot HaMashiach, los pasos del Mesías,
el tiempo inmediatamente anterior al Mesías. Los estudiosos religiosos judíos, que llevan años monitoreando las señales proféticas, dicen que la acumulación de indicadores en el periodo reciente no tiene precedentes en su experiencia. No todos llegan a las mismas conclusiones, y hay un debate intenso dentro de la comunidad sobre la interpretación de cada señal. Pero hay un consenso creciente de que el momento es extraordinario. Para la comunidad cristiana, los mismos eventos se leen a través del prisma de la escatología del Nuevo Testamento, con énfasis en las palabras de Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis. La reconstrucción del templo, las señales en el cielo, los terremotos, los cambios en el acceso a los lugares sagrados, el fuego en las colinas. Todas estas cosas coinciden con los elementos que Jesús y los apóstoles describieron como precursores de su regreso. Los teólogos evangélicos en particular, que han estado monitoreando los eventos en Israel desde la fundación del Estado en 1948, ven el periodo actual como una compresión sin precedentes de las señales proféticas en un periodo de tiempo inusualmente corto. Para la comunidad musulmana, los eventos en Jerusalén también tienen una dimensión profética. En la tradición islámica, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada del mundo, y hay profecías en el Hadís que describen el papel de la ciudad en los eventos de los últimos días. La posibilidad de que la mezquita de Al-Aqsa sea afectada por los eventos geopolíticos o físicos que están ocurriendo es una fuente de profunda preocupación e intenso debate dentro de la comunidad musulmana. Y hay elementos de las profecías islámicas sobre los últimos días, que se superponen con los eventos actuales de maneras que los eruditos musulmanes están discutiendo activamente. Esta convergencia de preocupaciones proféticas a través de las tres tradiciones abrahámicas alrededor de los mismos eventos es en sí misma extraordinaria. No hay acuerdo entre ellas sobre lo que los eventos significan ni sobre cómo deberían responder. Pero el hecho de que los fieles de las tres tradiciones estén prestando atención a los mismos eventos con la misma intensidad y seriedad indica que algo está ocurriendo en Jerusalén que trasciende cualquier marco religioso particular. Esa atención compartida también tiene consecuencias prácticas. Cuando los fieles de múltiples tradiciones perciben que están viviendo en un momento de significación profética, cambia cómo se comportan, cambia cómo se toman las decisiones, cómo se mide el riesgo, cómo se evalúa el compromiso. Y en Jerusalén, donde las decisiones que se toman a menudo tienen ramificaciones que se extienden mucho más allá de la ciudad, esa dimensión psicológica y espiritual de la percepción pública no puede ignorarse. Aún también vale la pena considerar la dimensión arqueológica con más detalle, porque los descubrimientos que se están realizando en y alrededor de Jerusalén representan un testimonio físico acumulativo de una coherencia sorprendente. El cofre de bronce con el sello de Poncio Pilato, la cámara bajo el monte del templo con la inscripción de Shekinah, el cuerpo sellado en el valle de Cedrón con la inscripción de juzgado, la grieta en el monte de los olivos que corre exactamente en la dirección descrita por Zacarías. Cada uno de estos hallazgos tendría que pasar por un proceso de verificación independiente, antes de que sus implicaciones puedan considerarse definitivas, y la honestidad intelectual requiere reconocer que algunos de estos reportes podrían no resistir un escrutinio riguroso, pero incluso con esa caveat importante, como el hecho de que tantos reportes de este tipo estén emergiendo en este periodo específico y en esta ubicación específica es en sí mismo significativo. No porque cada reporte sea necesariamente verdadero, sino porque refleja una realidad subyacente, que el suelo de Jerusalén es extraordinariamente rico en evidencia histórica y arqueológica, que esa evidencia está comenzando a salir a la superficie a medida que la ciudad continúa siendo excavada, construida y transformada, y que la gente que está encontrando y reportando estas cosas está siendo influenciada por la atmósfera de expectativa profética que impregna la ciudad. Esa influencia puede ser tanto una fuente de sesgo interpretativo, como un indicador genuino de que los eventos son significativos. El desafío es mantener la disposición a reconocer la significación genuina mientras se aplica el rigor necesario para distinguirla de la ilusión o la exageración. Y ese equilibrio entre la apertura a lo extraordinario y el escepticismo saludable hacia las afirmaciones no verificadas es exactamente el tipo de postura mental y espiritual que los momentos como el actual requieren,
porque si hay algo que la historia enseña sobre los grandes momentos de inflexión, es que son reconocidos por muy pocas personas en el momento en que ocurren. La mayoría de la gente que vivió en Jerusalén en la semana de la crucifixión de Jesús no comprendió lo que estaba ocurriendo. La mayoría de los que vivieron en la ciudad cuando fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, aún no reconocieron hasta demasiado tarde que estaban en el cumplimiento de una profecía precisa. Y la mayoría de los que vivieron en 1948, cuando el Estado de Israel fue declarado, no comprendieron plenamente el peso histórico y profético de lo que estaban presenciando. El reconocimiento de los grandes momentos casi siempre llega después del hecho, pero hay excepciones. Hay personas que, en cada generación, han mantenido la vigilancia suficiente para reconocer los momentos mientras están ocurriendo. Y si los eventos actuales en Jerusalén son lo que muchos creen que son, entonces este es un momento en que esa vigilancia es más valiosa que nunca. La ciudad de Dios está hablando. Sus piedras, su suelo, su cielo y su fuego están todos transmitiendo mensajes que los que tienen oídos para escuchar pueden recibir. La pregunta no es si los mensajes son reales. La pregunta es si estamos dispuestos a recibirlos, a dejar que transformen nuestra comprensión y nuestra postura, a vivir a la altura de lo que el momento exige. Y para quienes creen que el regreso de Cristo es inminente, esa pregunta tiene una urgencia que ninguna otra consideración puede eclipsar. El tiempo es ahora, la señal está activa. Jerusalén estás esperando, y la única respuesta que está a la altura de este momento es la atención plena, la preparación sincera y la fe que no se deja sacudir por lo que no puede ver completamente, sino que confía en lo que sabe por las promesas que no han fallado en 3000 años de historia verificable. O hay otro elemento de esta historia que merece ser examinado con más atención: el papel que juega la memoria colectiva en la manera en que los eventos actuales de Jerusalén son interpretados y sentidos. La memoria colectiva de un lugar no es solo la suma de los eventos que ocurrieron allí, es la textura acumulada del significado que esos eventos han adquirido a través de las generaciones que los han recordado, narrado y transmitido. Y en ningún lugar del mundo esa textura es más densa, más estratificada y más cargada que en Jerusalén. Cuando un visitante camina por la Vía Dolorosa, el camino que según la tradición cristiana recorrió Jesús hacia la crucifixión, no está simplemente caminando por una calle antigua. Está caminando por un espacio cargado con siglos de devoción, sufrimiento, esperanza y oración. Cada piedra ha sido tocada por millones de manos. Cada paso ha sido replicado por millones de pies que buscaban una conexión con el momento más transformador de la fe cristiana. Esa acumulación de presencia humana crea algo que no puede ser reducido a una descripción arqueológica o histórica. Crea un campo de significado que los peregrinos sienten visceralmente cuando entran en contacto con él. Lo mismo ocurre con el muro occidental, donde durante generaciones los judíos han colocado pequeñas piezas de papel con sus oraciones entre las grietas de las piedras que son todo lo que queda del recinto del segundo templo. Cada nota es un acto de fe, un gesto de esperanza que a pesar de la destrucción, a pesar del exilio, a pesar de la persecución, la conexión con el lugar sagrado no se ha roto. Esa acumulación de oraciones físicamente presentes en la piedra crea un tipo de testimonio que ningún texto puede replicar completamente. Y cuando eventos extraordinarios comienzan a ocurrir en un lugar cargado de esa manera, no se producen en un vacío. Ocurren en un contexto saturado de expectativa, de anticipación, de una sensación heredada de que este lugar es el escenario de algo más grande que lo ordinario. Los que los presencian los experimentan no solo como eventos en sí mismos, sino a través de todas las capas de significado que el lugar lleva. Y eso amplifica la resonancia de lo que ocurre de maneras que son difíciles de cuantificar, pero imposibles de ignorar. Consideremos el milagro del fuego sagrado que ocurre anualmente en la Iglesia del Santo Sepulcro. En cualquier otro lugar del mundo, un evento de ese tipo generaría debate, escepticismo y un llamado a la investigación científica. Todo lo cual ocurre, por supuesto. Pero en Jerusalén, en el interior de la iglesia construida sobre lo que la tradición considera el lugar de la sepultura y resurrección de Cristo, el milagro adquiere una dimensión que trasciende lo empíricamente verificable o falsificable. Ocurre en un lugar que ya está impregnado del peso de la mayor afirmación de la fe cristiana.
que la muerte no tuvo la última palabra. Y esa sobreposición del evento presente con la memoria sagrada del lugar crea una experiencia que para los que la viven no puede ser reducida a una explicación física, sea cual sea la conclusión científica final sobre la naturaleza del fuego. Este es el tipo de comprensión que se pierde cuando los eventos de Jerusalén se analizan exclusivamente a través de marcos seculares o puramente empíricos. No porque esos marcos sean irrelevantes, que son absolutamente relevantes y necesarios, sino porque son insuficientes por sí solos para capturar la dimensión completa de lo que está ocurriendo en un lugar de esta naturaleza. La epistemología que se aplica a los eventos en un laboratorio o en una sala de redacción no es la misma epistemología que se necesita para hacer justicia a los eventos en Jerusalén. No porque Jerusalén esté fuera del alcance del pensamiento racional, sino porque el pensamiento racional, cuando se aplica honestamente, debe reconocer que hay dimensiones de la realidad que trascienden lo medible sin por ello ser menos reales. Esto es algo que los grandes pensadores de la historia, desde Agustín hasta Pascal, desde Pascal hasta Kierkegaard, han intentado articular de diferentes maneras. La fe no es la ausencia del pensamiento, es la respuesta del pensamiento y de todo el ser humano a una realidad que se revela como más grande de lo que el pensamiento solo puede abarcar. Y cuando esa realidad se revela en un lugar como Jerusalén, en un momento como el actual, la respuesta adecuada no es el reduccionismo ni la credulidad sin discernimiento. Es la apertura reflexiva, la disposición a preguntar si lo que se está viendo podría ser más grande de lo que parece, y la valentía de vivir según la respuesta que se recibe. Esa valentía es la que los profetas de Israel encarnaron en sus propias generaciones. No era fácil ser el que decía que la destrucción estaba llegando cuando todo a su alrededor parecía estable. No era fácil anunciar la restauración cuando el pueblo estaba en el exilio y todo indicaba que el regreso era imposible. La profecía es siempre un acto de valentía, porque exige ser fiel a lo que se ve con los ojos del espíritu, incluso cuando contradice lo que los ojos del cuerpo perciben. Y hoy, en este momento en que Jerusalén está enviando sus señales de maneras que ninguna otra ciudad en el mundo está enviando, la valentía que se requiere es la de tomárselas en serio, la de no descartarlas porque incomodan o porque no encajan en el paradigma dominante, la de no exagerarlas tampoco, sino de examinarlas con honestidad y rigor, de pesarlas a la luz de las escrituras que las anticiparon y de preguntar con humildad qué respuesta exigen de quienes las ven, porque si hay un momento en la historia en que esa pregunta es urgente, es este. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. Las estructuras que parecían permanentes están revelando su fragilidad, y en el centro de toda esta transformación, Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad que ha muerto y resucitado más veces que ninguna otra en la historia humana, está hablando con una claridad que no ha tenido en generaciones. Los que tienen oídos para escuchar, que escuchen. Los que tienen ojos para ver, que vean. Y los que tienen corazones para responder, que respondan con la seriedad y la urgencia que el momento demanda. Porque si las señales son lo que parecen ser, el tiempo para responder nunca ha sido más valioso que ahora, y la ciudad que ha sido el escenario de los momentos más transformadores de la historia sagrada, está a punto de serlo una vez más. La historia de la ciudad de Jerusalén está marcada por un ciclo que se repite con una regularidad que resulta notable incluso para los historiadores seculares. El ciclo es este: la ciudad es construida, destruida, reconstruida. Cada vez que ocurre, los que presencian la destrucción piensan que es el fin, y cada vez que ocurre la reconstrucción, los que la presencian piensan que es el cumplimiento definitivo, y cada vez la historia continúa, añadiendo nuevas capas a un relato que muestra una resistencia y una persistencia que desafían toda explicación puramente humana. El primer templo fue construido por Salomón con una grandiosidad que los textos describen como sin igual en el mundo antiguo. Cuando fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C., los israelitas que sobrevivieron al asedio y fueron llevados al exilio en Babilonia lloraron junto a los ríos de Babilonia y se preguntaron si Dios los había abandonado definitivamente. Los salmos registran ese dolor con una intensidad que todavía sacude a los que los leen siglos después. ¿Cómo podemos cantar los cánticos del Señor en tierra de extraños? El segundo templo fue reconstruido décadas después,
más humilde que el primero, pero igualmente sagrado. Sobrevivió durante siglos, fue embellecido por Herodes hasta una magnificencia que superó al de Salomón, y luego fue destruido nuevamente por los romanos en el año 70 después de Cristo. Aquí es donde la profecía alcanza un nivel de especificidad que resulta difícil de explicar sin invocar la intervención divina. Jesús, mientras sus discípulos admiraban la magnificencia del templo herodiánico, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así ocurrió, con una literalidad que los arqueólogos modernos han podido verificar en las ruinas que todavía existen alrededor del monte del templo. Los historiadores calculan que aproximadamente 1,1 millones de personas murieron durante el asedio romano de Jerusalén y que casi 100.000 fueron tomadas como esclavas. Una catástrofe de proporciones que moldearía para siempre el judaísmo y el mundo occidental. Pero la ciudad sobrevivió. Y en 1948, después de casi 2000 años de exilio, el pueblo judío regresó a su tierra y declaró la existencia del Estado de Israel en el territorio que sus ancestros habían habitado 3000 años antes. Ese evento, sin precedentes en la historia de cualquier pueblo, fue saludado por los estudiosos de la profecía bíblica como el cumplimiento de uno de los textos más específicos y llamativos del Antiguo Testamento, el pasaje de Ezequiel sobre los huesos secos que vuelven a la vida, la nación que fue desperdigada y que regresa a su tierra. Y en las décadas que siguieron al establecimiento del Estado, los eventos en Israel y Jerusalén siguieron alineándose con los patrones proféticos de una manera que solo puede negarse si uno deliberadamente cierra los ojos. La reunificación de Jerusalén en 1967, cuando Israel recuperó el control de la ciudad antigua, incluyendo el monte del templo durante la Guerra de los 6 días, fue otro de esos momentos que los estudiosos de la profecía señalaron como un hito mayor, porque una de las señales específicas que Jesús mencionó como precursora del fin fue que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpliesen. Y el año 1967 marcó el fin de ese pisoteo, con el pueblo de Israel reafirmando su soberanía sobre su ciudad sagrada por primera vez en casi 2 milenios. Desde 1967 hasta el presente, los eventos en Israel y Jerusalén han continuado su alineación con los patrones proféticos, aunque con una velocidad e intensidad que parece haberse acelerado notablemente en las últimas décadas. La restauración del Sanedrín, aunque no sin controversia interna, representa la primera vez en 1500 años que existe un cuerpo formal que intenta cumplir esa función en la vida judía. La fabricación de los utensilios sagrados del templo, por organizaciones como el Instituto del Templo en Jerusalén, representa una preparación concreta para una reconstrucción que muchos en Israel creen que está más cerca de lo que el mundo entiende. Y la identificación de vacas rojas que cumplen los rigurosos criterios de Números 19 representa el posible cumplimiento de un requisito de purificación que no se ha completado en la historia judía desde la destrucción del Segundo Templo. Todo esto ocurre en el contexto de la situación geopolítica que rodea a Israel, que es a su vez parte del patrón profético. Las naciones que el Antiguo Testamento identifica como adversarias de Israel en los últimos días, que son esencialmente las naciones que hoy corresponden a lo que era Persia, Etiopía, Libia, Rusia y sus aliados, están alineadas en maneras que los especialistas en geopolítica también reconocen como sin precedentes. La coalición que el profeta Ezequiel describe en los capítulos 38 y 39 de su libro, como el ejército de Gog y Magog, que atacará a Israel en los últimos días, tiene un paralelo en los alineamientos estratégicos actuales, que resulta imposible pasar por alto para cualquiera que estudie ambas cosas honestamente. Que todo esto esté ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo periodo histórico en que los eventos físicos y atmosféricos descritos en esta narrativa están teniendo lugar en Jerusalén, es lo que da a la situación su carácter extraordinario. No es una señal o dos que podrían explicarse como coincidencias, pues es una convergencia de señales en múltiples dimensiones: la geopolítica, la arqueológica, la física, la religiosa y la profética, que apuntan todas en la misma dirección. Y cuando eso ocurre en el lugar que las escrituras identifican como el epicentro del desenlace final de la historia, la única respuesta intelectualmente honesta es tomar la señal en serio.
La pregunta final no es si estas cosas están ocurriendo. Están ocurriendo. La pregunta es, ¿qué hacemos con el conocimiento de que están ocurriendo? Y para cada persona que está prestando atención a este momento, esa pregunta tiene una dimensión personal que ningún análisis histórico o profético puede resolver en su lugar. Es una pregunta que debe ser respondida en el silencio de la propia conciencia, en la honestidad de la propia evaluación de lo que uno cree y de cómo eso debería moldear cómo uno vive. Jerusalén siempre ha sido esa clase de ciudad, la ciudad que exige una respuesta personal, la ciudad que hace imposible permanecer neutral frente a lo que representa. Y si los eventos actuales son lo que parecen ser, esa exigencia nunca ha sido más urgente que en este momento. Y en medio de todo este drama histórico y profético, hay una dimensión que a veces se pierde de vista, pero que es fundamental para comprender por qué Jerusalén importa tanto: el amor. No el amor abstracto o teológico, sino el amor concreto, encarnado y costoso, que las Escrituras describen como el motor de toda la historia sagrada. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, cuando dijo: «Oh Jerusalén, Jerusalén, Ana, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados», no estaba pronunciando una condena fría, estaba expresando un dolor genuino, el dolor de quien ha amado profundamente y ve que ese amor está siendo rechazado. Esa dimensión del amor divino, que está presente en cada evento de la historia sagrada desde la creación hasta la promesa del regreso de Cristo, es lo que distingue la narrativa bíblica de cualquier otra narrativa apocalíptica. No es una historia sobre el fin del mundo como catástrofe inevitable hacia la que nos dirigimos sin esperanza de salida. Es una historia sobre el amor que se niega a rendirse, sobre la fidelidad que persiste a través de la traición, sobre la promesa que se mantiene a pesar de todas las evidencias de que no podría cumplirse. Y es en ese contexto de amor y fidelidad donde los eventos actuales en Jerusalén adquieren su significado más profundo. El fuego en las colinas, los temblores en el suelo, la luz en el cielo, los descubrimientos bajo la tierra, todos estos eventos son señales de una realidad mayor que los contiene y los trasciende. La realidad de un Dios que no ha abandonado a su ciudad ni a su pueblo, que ha mantenido sus promesas a través de milenios de aparente silencio y que está preparando el escenario para el cumplimiento final de todo lo que dijo que haría. Esa no es una perspectiva que todo el mundo comparte. Y la honestidad requiere reconocer que hay otras maneras de interpretar lo que está ocurriendo en Jerusalén, maneras que no invocan lo divino ni lo profético. Pero incluso desde esas perspectivas, lo que está ocurriendo en la ciudad merece atención seria. Los incendios forestales de la magnitud descrita son un indicador real del estado del clima y del entorno. Las tensiones geopolíticas que rodean a Israel son un factor real en la seguridad global. Los descubrimientos arqueológicos son una ventana real a la historia humana. Y los movimientos sísmicos en una zona de fallas conocida son un recordatorio real de la fragilidad física del mundo que habitamos. Sea cual sea el marco interpretativo que se adopte, Jerusalén en este momento está enviando señales que merecen ser escuchadas con atención. La ciudad que ha estado en el centro de la historia más transformadora de la humanidad durante 3000 años no está terminando su papel. Está, si las señales son lo que parecen, comenzando el capítulo más dramático de todos. Y para los que creen que ese capítulo culminará en el regreso de aquel que caminó por sus calles hace 2000 años, que lloró sobre ella, que murió fuera de sus muros y que prometió volver, la respuesta adecuada a las señales actuales no es el miedo, es la expectativa, es la preparación, es la disposición a recibir lo que ha sido prometido con los brazos abiertos y el corazón limpio. Porque si el rey está preparando su entrada, lo menos que sus súbditos pueden hacer es estar listos para recibirlo. Jerusalén siempre ha sido una ciudad de preparación. Sus ceremonias, sus rituales, sus oraciones, toda su vida religiosa ha sido durante milenios una preparación para el encuentro definitivo con lo divino. Y si ese encuentro definitivo está más cerca de lo que cualquier generación anterior ha podido ver, entonces la ciudad más antigua y más profética del mundo está haciendo exactamente lo que ha estado haciendo durante 3000 años, preparando el camino del Señor, alisando sus sendas, haciendo posible lo que sin ella parecería imposible. Y el mundo que la mira, que la estudia y que escucha sus señales, tiene la oportunidad, tal vez la única que tendrá, de prepararse también.
hay una última reflexión que ofrecer antes de cerrar este recorrido por los eventos extraordinarios que están ocurriendo en Jerusalén y alrededor de ella. Es una reflexión sobre la naturaleza del tiempo y sobre cómo los seres humanos experimentamos los momentos que más tarde reconocemos como decisivos. El tiempo, en la experiencia ordinaria, fluye de manera uniforme. Un día sigue a otro. Las estaciones cambian con su ritmo habitual. Los eventos se acumulan sin un aparente propósito que los organice, y en medio de esa cotidianidad, los grandes momentos llegan a menudo sin anunciarse, sin una transición clara que nos permita prepararnos. La caída de Roma no se anunció con un letrero. La Reforma protestante no comenzó con una declaración de que todo estaba a punto de cambiar. Y la primera venida de Cristo, el evento más transformador de la historia sagrada, llegó en un establo de Belén a medianoche, sin pompa ni circunstancia, a unos pocos pastores y a una pareja que ni siquiera tenía habitación en la posada. Esa cualidad discreta de los grandes momentos es algo que las Escrituras describen explícitamente. El reino de Dios no viene con señales visibles, dijo Jesús, ni tampoco dirán, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y sin embargo, en otro contexto, el mismo Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Hay una tensión en esas dos afirmaciones que es característica de la profecía bíblica. El reino se aproxima en silencio y al mismo tiempo con señales. Viene tanto de adentro como de afuera, tanto en el corazón del creyente como en el escenario de la historia. Lo que está ocurriendo en Jerusalén en este momento habita precisamente en esa tensión. No es un megáfono celestial que grita que el fin ha llegado. Es una acumulación de señales que los que tienen oídos para escuchar pueden discernir. Señales que son simultáneamente explicables e inexplicables, ordinarias y extraordinarias, físicas y espirituales. Y esa ambigüedad no es un defecto del proceso. Es parte de cómo siempre han llegado los grandes momentos, ofreciendo suficiente claridad para los que quieren ver y suficiente ambigüedad para los que prefieren no hacerlo. La ciudad de Dios no entrega sus revelaciones de manera compulsiva. Invita, convoca, llama a los que tienen el corazón dispuesto. Y en este momento, su invitación es más clara y más urgente de lo que ha sido en siglos. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es simplemente si estamos dispuestos a escucharla y qué haremos con lo que escuchemos. El fuego ha quemado las colinas, la tierra ha temblado bajo sus pies, el cielo ha mostrado su luz. Las piedras antiguas están hablando, y la ciudad eterna, que ha sobrevivido a todos los imperios que intentaron destruirla, y que sigue en pie como testimonio viviente de una fidelidad que trasciende la historia humana, continúa su vigilia milenaria, esperando el cumplimiento de la promesa que la creó. El que prometió volver, vendrá, y Jerusalén, con todas sus señales y todos sus secretos, estará allí para recibirlo. Para los que siguen estos eventos desde lejos, la invitación es la misma que ha sido siempre: venir, ver y creer. No con los ojos cerrados ni con la mente apagada, sino con toda la capacidad de ver, pensar y sentir que los seres humanos poseen. Porque la verdad no teme el escrutinio, y si las señales de Jerusalén son lo que parecen ser, os resistirán cualquier examen honesto que se les aplique, y seguirán señalando en la misma dirección, hacia el cumplimiento que la historia ha estado construyendo desde el principio, hacia el momento en que todas las promesas se convertirán en presencia y todas las esperanzas en realidad. A lo largo de esta exploración de los eventos en Jerusalén y sus alrededores, hemos visto cómo diferentes capas de la realidad se están transformando de manera simultánea. Las señales físicas, el fuego, el temblor, las grietas en la tierra, las luces en el cielo, están acompañadas por señales espirituales. Los descubrimientos bajo tierra, los sonidos inexplicables, los eventos que desafían la explicación natural. Y todo esto está sucediendo en el contexto de una ciudad cuya historia y cuya geografía están íntimamente entrelazadas con las profecías más importantes que la humanidad ha conocido. No sería honesto terminar esta exploración sin reconocer que hay quienes ven todo lo que se ha descrito aquí y llegan a conclusiones completamente diferentes. Para ellos, los incendios forestales son simplemente el resultado del cambio climático. Los terremotos son el producto de la actividad sísmica normal en una zona de fallas.
Los descubrimientos arqueológicos son hallazgos interesantes pero sin implicaciones proféticas. La grieta en el Monte de los Olivos es geología ordinaria, y la columna de luz sobre el domo de la roca fue un fenómeno atmosférico inusual pero explicable. Estas interpretaciones son legítimas y merecen respeto. No hay nada deshonesto en aplicar los marcos explicativos de la ciencia moderna a los eventos que se han descrito. Lo que sería deshonesto es pretender que esos marcos son suficientes para agotar el significado de lo que está ocurriendo, o que la existencia de una explicación física descarta automáticamente la posibilidad de una dimensión espiritual más profunda, porque la historia de las grandes revelaciones divinas está llena de eventos que tenían tanto una dimensión física explicable como una dimensión espiritual que excedía esa explicación. La zarza ardiente era físicamente una zarza que ardía. El Mar Rojo que se dividió tenía una explicación en términos de los patrones de viento y los movimientos sísmicos del fondo marino. La estrella de Belén podía ser explicada en términos astronómicos, pero ninguna de esas explicaciones agotaba el significado de los eventos, y lo mismo podría decirse de lo que está ocurriendo ahora en Jerusalén. La llave no está en elegir entre la explicación física y la espiritual, está en ser capaz de sostener ambas simultáneamente, en reconocer que la realidad es lo suficientemente rica como para contener múltiples dimensiones de significado en un mismo evento. Los que tienen esa capacidad de ver en múltiples dimensiones son los mejor equipados para comprender lo que está ocurriendo en la ciudad más multidimensional del mundo. Y en este momento en que Jerusalén está hablando más alto que en décadas, esa capacidad de escuchar en múltiples registros podría ser la habilidad más importante que una persona puede poseer. La ciudad eterna continúa su historia, sus piedras siguen guardando sus secretos, sus cielos siguen comunicando sus mensajes, y sus señales siguen acumulándose con una velocidad que hace que esperar para ver qué pasa a continuación sea la postura menos cómoda posible para cualquiera que esté prestando atención. El próximo capítulo de la historia de Jerusalén está siendo escrito ahora, y si los eventos que se han descrito son indicativos de lo que viene, ese capítulo podría ser el más extraordinario de todos. Las generaciones que vivieron en Jerusalén durante las horas que precedieron a la primera venida de Cristo no sabían que estaban en las vísperas del momento más transformador de la historia humana. Los que vivieron en los años previos a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, aunque Jesús les había dado señales precisas para reconocerla, en su mayoría tampoco supieron reconocer el momento hasta que era demasiado tarde para evitar sus consecuencias más dolorosas. Y los que vivieron en 1947, el año antes de que Israel fuera declarado nación, en su mayoría no comprendían completamente lo que estaban a punto de presenciar. El reconocimiento de los grandes momentos históricos es difícil, precisamente porque esos momentos no llegan con una etiqueta que los identifique. Llegan envueltos en la cotidianidad, mezclados con las preocupaciones ordinarias de la vida, sin anunciarse como lo que son hasta que la historia retrospectiva los ilumina con la claridad que solo el tiempo puede proporcionar. Y por eso la vigilancia profética no es un lujo espiritual para los que tienen tiempo para estas cosas, pues es una necesidad para cualquiera que quiera vivir a la altura de su momento histórico. Los que estamos vivos en este momento tenemos acceso a una acumulación de señales convergentes en Jerusalén que ninguna generación anterior tuvo en la misma concentración y con la misma claridad. No podemos alegar ignorancia de lo que está ocurriendo. Lo que podemos alegar, si así lo elegimos, es indiferencia. Pero la indiferencia ante señales de esta magnitud no es una postura neutral, es una postura que tiene consecuencias. La respuesta correcta, la que está a la altura del momento, es la vigilancia activa y la preparación sincera, no el pánico, no el fanatismo, no el abandono de la vida ordinaria en espera de un apocalipsis inminente, sino la postura del que sabe que algo grande se aproxima, que tiene su corazón en orden, que ha renovado sus compromisos con lo que importa verdaderamente y que puede mirar al horizonte con expectativa en lugar de con miedo. Esa es la postura que Jesús describió en la parábola de las 10 vírgenes. Las que tenían aceite en sus lámparas cuando llegó el novio estaban listas. Las que no lo tenían se quedaron fuera. El aceite se llena ahora. El tiempo de la preparación es ahora. Y Jerusalén, con todas sus señales y todos sus secretos, sigue siendo lo que siempre ha sido.
la ciudad que llama a la humanidad a prepararse para el encuentro definitivo con el Dios que la amó desde el principio y que prometió volver para completar lo que comenzó. Cada visita a Jerusalén que los peregrinos realizan cambia algo en ellos. No siempre pueden articular exactamente qué, pero hay una cualidad de la experiencia que trasciende el turismo cultural y toca algo más profundo en el interior de cada persona que hace el viaje con la disposición adecuada. Es la sensación de estar en un lugar donde el tiempo funciona de manera diferente, donde el pasado no es simplemente pasado, sino que sigue vivo y activo, donde el futuro no es solo futuro, sino que ya está presente de alguna manera en las promesas que impregnan cada piedra y cada calle. Los que van con ojos de fe ven el Calvario y sienten el peso de la crucifixión como si hubiera ocurrido ayer. Ven el huerto de Getsemaní y sienten la angustia de la oración que allí se elevó como si las ramas de los olivos milenarios todavía guardaran el eco de ella. Van al monte de los olivos y miran hacia el horizonte, con la conciencia de que esas mismas nubes que cuelgan sobre Jerusalén fueron las que lo ocultaron a los ojos de sus discípulos cuando ascendió, y que serán las que lo revelarán cuando regrese. Y ahora, con la grieta que se extiende por el monte en la dirección exacta que Zacarías describió, con las señales que se acumulan en el cielo y en la tierra, con los descubrimientos que emergen del suelo a un ritmo que no tiene precedente en la historia arqueológica de la ciudad. Esa expectativa que siempre ha estado presente en Jerusalén se ha intensificado hasta alcanzar un nivel que los que están más cerca de la ciudad describen como palpable, como si se pudiera tocar con la mano. No hay palabras adecuadas para capturar completamente lo que está ocurriendo en Jerusalén en este momento. El lenguaje ordinario resulta insuficiente frente a la magnitud de la convergencia que se está produciendo, pero el silencio tampoco es una opción, porque hay algo que está siendo comunicado desde esa ciudad en este momento que merece ser escuchado, transmitido y tomado en serio por todos los que tienen la oportunidad de recibirlo. Y si hay algo que esta exploración ha intentado hacer, es precisamente eso: abrir los oídos, agudizar la vista y preparar el corazón para recibir lo que Jerusalén tiene para decir en este momento extraordinario de su historia sin fin. El tiempo no espera, la historia no pausa para que podamos ponernos al día con ella. Y Jerusalén, la ciudad que ha sido el escenario de los momentos más decisivos del pasado, parece estar diciéndonos una vez más lo que ha dicho a través de cada uno de esos momentos: que la hora es el tiempo, que este lugar es el lugar, y que la decisión de cómo responder a lo que está ocurriendo aquí no puede posponerse sin costo, que quienes tengan oídos escuchen, y que quienes escuchen actúen con la urgencia y la sabiduría que este momento sin igual requiere. Jerusalén sigue en pie, su historia no ha terminado, y su llamado resuena tan claro hoy como lo ha hecho siempre.